Esperamos que los demás alumnos puedan ver el video posteriormente. Y bueno, no se olvide también de su trabajo, que lo vamos a hacer recordar al final de la clase. ¿Ya? Bueno, volvemos aquí y con esto empezamos con un trabajo, con un método de estudiar la teología. Este es solamente un método, una forma, no significa que es la única. Hay formas de hacer estudio teológico y, por supuesto, de esas maneras, también estos métodos nos permiten resolver eh, o dar resultados, digamos, de la reflexión que estemos realizando en una determinada parte de la palabra de Dios. La primera cosa es que debemos tener una mente disciplinada. De hecho, que necesitamos una mente transformada, ¿no? Ya hemos hablado de la metanoía, ¿ya? Eh, y por otro lado, evitar hacer juicios de valor, juicios anticipados, y recordar esto, que uno no hace y no debe hacer el juicio hasta que las escrituras no confirmen o respondan, ¿no? Generalmente siempre hacemos juicio anticipándonos y sin tomar en cuenta el texto. Ese aspecto de la mente disciplinada también tiene que ver con una disciplina espiritual para el estudio, ¿no? Todo lo contrario de lo que se menciona en muchos casos cuando se dice que el estudio es fatiga de la carne, ¿no? Y que el estudio es carnal, dice alguno, ¿no? No dice la Biblia que el estudio es carnal, ¿no? O que es de la carne, no. Cuando dice que el estudio es aflicción de la carne, habla en el sentido de que cuesta, ¿no? Y que hay que esforzarse, ¿ya? Pero un estudio disciplinado nos va a permitir a nosotros una vía, ¿no? Por el cual entonces vamos a aprender y a afirmar conocimiento. Así que también la dedicación al estudio en base a un orden y disciplina de tiempo y orientación de propósito también. Son elementos entonces que tienen que ver aquí, ¿no? Disciplina espiritual para el estudio, ¿no? Tomar el estudio como una acción espiritual y no humana, porque cuando uno sabe eso de que fatiga la carne, entonces el estudio es humano. Lo estás usando tu mente. No, es que la mente también es humana, es carnal. No, la Biblia dice que el Hijo de Dios tiene la mente de Cristo y tiene la mente de Cristo. Ha sido renovado por su mente. Entonces, por lo tanto, cuando estudias, el estudio se convierte ahora en un estudio espiritual, ¿ya? En una disciplina espiritual. También hemos dicho la dedicación al estudio en orden, cada cosa en su lugar, ¿no? No vamos a hablar, por ejemplo, de exégesis, hermenéutica avanzada, ¿no? Si necesitamos aprender el ABC, ¿no? Entonces hay que ir por partes también, y en orden, cada cosa en su lugar, y cada cosa también se aprende de acuerdo a las bases, a los basamentos que vamos aprendiendo. Cada conocimiento se pone como base del siguiente, y así, ¿no? Y cuando terminamos o ya tenemos todo, nos damos cuenta que hemos adquirido nuevos conocimientos, ¿no? Y que en base a eso podemos realizar nuestra tarea. Y de paso yo les voy ya anticipando, el, la tarea pastoral o el ministerio pastoral no se reduce al que tengamos estudios de un seminario, es decir, termino estudio y entonces ya tengo que ser pastor. No, no necesariamente, ¿no? A muchos estudiantes que estudian y no necesariamente llegan a ser pastores. Pero si en caso sea llegar a ser pastor, el estudio, y si me dedico a esto, el estudio va a tener que ser el fundamento. No puedo hacer el ministerio sin estudio.
O sea que comienzo a estudiar y no termina en los 3 o 4 años de estudio de un seminario. Los 3 o 4 años de seminario son solamente una base pequeña de muchas cosas que uno tiene que aprender. Entonces tiene que estar dispuesto uno a aprender siempre. Y le doy un secreto. No es el seminario que nos enseña todas las herramientas para ser pastor. Es la tarea de la experiencia continua en el ministerio de una iglesia, ¿no? De hacer la labor pastoral. Es lo que va a afirmar y nos va a dar entonces el perfil pastoral. Entonces tenemos que hacer la práctica también, ¿verdad? Y por supuesto está ligado al estudio. Un pastor responsable siempre estudia, siempre investiga, siempre busca nuevas vetas para poder dar y, y enseñar a la iglesia, conducir a la iglesia, ¿ya? Y eso habla de orientación. Sí, la orientación de propósito quiere decir, cuando yo digo, ya, tengo esta congregación, o llegado a esta congregación, si Dios me ha llamado a este lugar, entonces, ¿qué debo hacer? Primero conocer la congregación, relacionarme con ella, ¿ya? Y buscar cuál es su carácter, cómo se manifiesta, qué es lo que cree, cuáles son sus énfasis, cuáles son sus problemas, cuáles son sus eh, cosas negativas y sus cosas positivas, cuáles son aquellas cosas que son buenas en la relación de la congregación. Y vemos si la iglesia está enrumbada o no está enrumbada. Si no está enrumbada, hay que darle un rumbo. ¿Qué metas conseguir? ¿A qué lograr? ¿Qué buscar que se logre como pastor, pero también en la iglesia? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Y ahí yo debo ser sensible también. ¿Qué palabra necesita la iglesia? Y no es solamente cada domingo, sino es de un plan, ¿no? De un plan, de un proyecto que visualiza. ¿Hasta dónde quiero hacer crecer a la iglesia? ¿Hasta dónde me rinde la iglesia? ¿Cuántos ministerios tiene y cuántos ministerios debo alcanzar? ¿Cuántos líderes tiene y cuántos líderes debemos llegar a tener? ¿Cuántos miembros tiene y cuántos miembros debemos llegar a tener en un determinado tiempo? ¿No? Entonces, propósitos, metas, planes. Pues esto es en las manos de Dios, por supuesto, ¿no? Claro, en otro movimiento, como estaba mencionando el hermano Julio, en otros movimientos, pentecostal o carismáticos u otros, generalmente no se planea. Dice, no, ¿por qué? Porque el Espíritu lo hace todo, ya. El Espíritu Santo lo hace todo, ya. Entonces, si es así, entonces ¿para qué estudiamos? Si el Espíritu lo hace todo, ¿no? Entonces, ya pues, no necesito estudiar, voy al púlpito, abro mi Biblia y el Espíritu viene y me va a dar lo que hablo ya, eso viene de él. No siempre. Recuerden, cuando Pedro predicó la primera, y bueno, también la segunda prédica, pero especialmente la primera, se dio un discurso, que por lo menos Lucas lo menciona ahí, ¿no? Los detalles los pone Lucas, ¿eh? Paseándose por todo el Antiguo Testamento. Una prédica, pero así tremenda, ¿no? Ya, Pedro fue muy bueno en ese aspecto, ¿no? Y después de la respuesta que hubo de la gente, ¿no? Entonces, creo que es necesario ser disciplinado en ese aspecto y estudiar mucho, mucho la Biblia. Y por eso hay que tener mente disciplinada. Y la mente disciplinada implica una base fundamental de búsqueda de Dios, ¿no? Y de ser disciplinado en las cosas que hagamos, ¿ya? Eh, en los temas que queremos presentar,
en las enseñanzas que vamos a tener, las inquietudes que tengo como persona, pero también buscar las inquietudes que tiene la iglesia, ¿no? Y las situaciones que vive la iglesia, y con eso hacerlos temáticas también para instruir a la iglesia. Lo segundo es la intuición, discernimiento. Primero de Juan 2:27 habla de la capacidad de entendimiento espiritual, inteligencia espiritual, criterio guiado por el espíritu, capacidad espiritual para percibir las cosas espirituales. Y cuando estamos hablando de eso, no estamos hablando de misticismo, ¿no? No, no, como estaba mencionando Julio en un momento, no estamos hablando de esa práctica. En todo caso, eso puede estar, pero no es el fundamento, no es lo principal. Cuando hablamos de percibir las cosas espirituales, estamos hablando de tener discernimiento, y el discernimiento es entendimiento, es tener la capacidad de razonar, ¿no? De analizar, porque el discernimiento es eso, es análisis, pero el que tiene discernimiento percibe las cosas, plantea y las manifiesta, ¿no? ¿Eh? Es decir, tiene una descripción de la realidad o de lo que está viviendo, ¿no? Ojo, que también eso hay que tener cuidado, porque yo puedo pensar que tengo un discernimiento y estoy solamente apartándome de la realidad más bien, ¿no? Y no hago las conclusiones adecuadas, sino lo hago al revés, ¿no? ¿No? Un poco de repente pensando en lo que está pasando como país, ¿no? Las autoridades dicen, ya, todo pasó, todo está bien. No, no estamos bien en el país. Hay una crisis, aparte de la situación de la crisis natural, de todos los que ha venido este fenómeno de los huaicos, ¿no? Y las lluvias. Ese es un asunto, el asunto natural. Pero hay una crisis y la sociedad peruana está en crisis. Eso no lo podemos evitar. Y no, todo está bien, ya estamos bien, ahora vamos a avanzar. Mentira, falta de discernimiento. Cuando no hay discernimiento, entonces podemos nosotros no entender la realidad, que es lo que está sucediendo. Y en términos de iglesia, también necesitamos entender, ¿no? Nuestra realidad. ¿Cuál es el rol que tiene la iglesia en un determinado momento, en una determinada situación, ¿no? Y eso lo tenemos que definir teológicamente también. C, metodología de estudio, uso de métodos de estudios diversos y uso de capacidad de cómo hacer notas, a tener un blog, ¿no? De notas, sacar información e investigación adecuada. O sea, sí, todo eso tenemos que hacer. Y uso de interpretación bíblica, en alguna manera aprender un poco de hermenéutica, por lo menos de hermenéutica básica, ¿ya? Si siguen el estudio, van a llevar curso de hermenéutica y también exégesis también, de paso. Entonces, un método de estudio puede ser un trabajo inductivo, puede ser un trabajo deductivo, biográfico, también un estudio teológico como método, ¿no? Utilizando la reflexión. Un afecto santo a Dios, o sea, dependencia de Dios en oración. De hecho, que esa es una cosa que no le hemos puesto al comienzo, pero que es fundamental también, es base. Yo no puedo hacer un estudio simplemente así nomás, ¿no? No se estudia, ya pues me pongo a estudiar y ahí nomás, ¿no? No, tiene que haber también entonces una dedicación a Dios, apartado, sometido a Dios, apartado del pecado, búsqueda de santidad, perseverando en el camino de la fe, dedicado a Dios para que surja amor a Dios y amor a su palabra, ¿no? Entonces, un afecto santo a Dios, ¿ya? Eso creo que es parte también, de paso, de los puntos calvinistas, ¿no? Los 5 puntos calvinistas, de la perseverancia y los santos, ¿no? Ya, en la tarea de reflexión también hay perseverancia. Ahora, lo siguiente es entender toda la revelación, pero ahí vamos a tener también otra dificultad.
entender toda la revelación. Bueno, no toda la revelación la entendemos, ¿no? ¿No? La vamos a entender poco a poco, ¿no? Pero sí, yo diría que estar dispuesto a entender toda la revelación, ¿no? Buscar entender el propósito de Dios en la Biblia, tener capacidad de captar la revelación de Dios en su palabra y también tener una visión de la cosmovisión de la bíblica. Cuando hablamos de la cosmovisión bíblica, ¿qué cosa es cosmovisión bíblica? Es la mirada que nos dan los autores con respecto a su mundo y en medio de ese mundo como Dios hablaba, ¿no? Porque de hecho el mundo de Moisés era diferente a nuestro mundo. El mundo de David era diferente al mundo nuestro. El mundo de los reyes o lo de los jueces, ¿no? O de Nehemías y Esdras, ¿no? Cómo ellos se lanzan para restaurar Jerusalén y el templo y todo lo demás y restaurar la palabra, ¿no? Y salen de ahí las famosas escuelas de los escribas, ¿no? Para mantener el texto. Y todo ese periodo, ¿no? Que va a anteceder antes del primer siglo, está todo el proceso de cómo el texto se va formando. Y cuando llega bien al primer siglo, ya el texto del Antiguo Testamento ya está por lo menos desarrollado, ¿no? Y claro, la Torah como base, la ley, el Pentateuco, ¿no? Y así se forma también el Nuevo Testamento más adelante, que no es un asunto de que ya al año 50 ya estaba completo, no. El Nuevo Testamento se procesó por largo tiempo, creo, en todo caso, sí, el primer siglo fue de la edición, del desarrollo, eso, pero el reconocimiento de ese texto, ¿no? Hasta el cuarto siglo. Recién en el cuarto siglo, ahí podemos hablar de Biblia, porque no había Biblia. Los primeros cristianos no usaban Biblia, no tenían Biblia. Algunos van a decir, eso es herejía, pastor. No, no es herejía, porque en el primer siglo no existía Biblia, ni menos pensaban ellos en una palabra como esa, porque la palabra Biblia es una palabra griega, ¿no? Que viene de biblos, ¿ya? Que era una ciudad antigua donde se hacían libros, pues, justamente, ¿no? ¿Ya? Y había mucho crecimiento de, de plantas, de pergamino, ¿no? Hechas de hojas, ¿no? Y el pergamino eran las hojas con las que se escribía. Bueno, es todo un desarrollo ahí eh, de, de cómo la palabra de Dios se va revelando, ¿no? Y cómo hay como visiones diversas, ¿no? Que nos manifiestan. Por ejemplo, pues ya dije, una cosa es Moisés, pero otra cosa es David, otra cosa es los jueces, otra cosa es Nehemías, otra cosa es la época de Daniel, por ejemplo, ¿no? Que está hablando él en otro lugar, ¿no? En Babilonia. Ya. Entonces, Esther, que está en Persia y viviendo una situación de crisis que está, digamos, amenazando la vida de los judíos, ¿no? Y ahí también ella actúa, Dios actúa en ella y luego son liberados, ¿no? Finalmente, y la sentencia de muerte no se puede ejecutar finalmente, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces ese aspecto de la cosmovisión, ¿no? A mí me llama la atención el caso de el libro de Esther. En Esther no hay oración a Dios. Poco se menciona a Dios en ese libro, ¿ya? Tanto es que la Vulgata, ¿no? La versión de la Vulgata y de la Septuaginta también, la versión de los 70 en griego, para completar la idea de Esther, ¿sabe lo que le ponen? Una adición, la oración de Esther. Una oración que se dice que hizo Esther antes de ir a la presencia del rey, ¿no? Pero eso no está en el texto en hebreo, no existe esa parte, ¿no? Eh,
Eso no quita que el texto sea, pues, espiritual, que es la intervención de Dios, se ve, se nota ahí como Dios guía a su pueblo y finalmente lo libera, ¿no? ¿No? Y Esther viene a ser la mujer que Dios utiliza ahí, ¿no? Entonces, la cosmovisión de la situación de una amenaza, el libro de Esther habla de una amenaza a los judíos, una terrible amenaza de muerte, y Dios los libera y les da vida, ¿no? Así termina el libro. Ahora, metodología y proceso de la elaboración teológica. Aquí están básicamente los métodos de conocimiento, el método inductivo que les decía, ¿no? El razonamiento se desplaza del efecto a la causa, de lo particular a lo general. Algunos piensan que es el más apropiado para la teología. De paso, este método es un método que un ministerio internacional utiliza como base, ¿no? Para estudiar toda la Biblia. Y acá en el Perú existe ese ministerio, se llama Precepto Perú, ¿ya? El ministerio es precepto sobre precepto, ¿ya? Que usa y tiene una cantidad de libros, varios libros ahí, de estudios bíblicos, ¿ya? Usando el método inductivo. Usan el Antiguo Testamento, usan el Nuevo Testamento, casi todos los libros de la Biblia lo han hecho en ese método, ¿no? Ahora, ejemplo, el investigador, después de examinar una gran cantidad de ejemplos de la ira de Dios en contra del pecado, llega a la conclusión que Dios rechaza el pecado, ¿no? Al haber encontrado varios ejemplos de la ira de Dios en contra del pecado, ¿ya? La conclusión es que Dios rechaza el pecado, ¿no? Ese es el principio general que al hacer el estudio se concluye. En este método se hace tres, tres etapas, tres etapas de este método. Uno es la observación, pero no es la observación de así, ¿no? No. Observación que los estudios se llaman observación de campo, que es meterme a una realidad y observar todos los detalles. No solamente lo que me llama la atención como persona, sino como un investigador, quiero decir. Y entonces, en ese aspecto debo plantear, dependiendo qué cosa es lo que quiero realizar, si es un estudio de una sociedad o de un grupo social, ya. Entonces, tengo que ver su manera de ser, su idiosincrasia, sus creencias, sus prácticas religiosas, sus ideas políticas, su situación económica, su situación educacional, ¿no? Su plan familiar o cómo se desarrolla la familia en ese grupo social. Entonces, todo eso me permite aprender y aquilatar, entonces, con quién estoy enfrentándome o a quién, cómo los voy conociendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la observación, para luego, entonces, hacer una interpretación, ¿no? Esta cultura tiene estas características, ¿no? Y, oye, les gusta el buen humor, les gusta el deporte, que les gusta tal cosa. Ya estoy, en alguna manera, interpretando, ¿no? Son muy juiciosos, son muy colaborativos, ¿no? Ya estoy interpretando. Y la aplicación tiene que ver con aquellas cosas que he aprendido o que el estudio ha encontrado. Entonces, ¿qué sirve a mí también? ¿Cómo me sirve? ¿De qué me sirve entonces saber que ese grupo social es, digamos, se relaciona fácilmente? Ah, en que yo voy a poder relacionarme también con ellos, ¿no es cierto? Si ellos le abren las puertas al extranjero, ¿no? O al extraño, ¿no? Y le brinda calidez, le brinda amistad. Entonces yo también voy con esa condición también, ¿no? ¿No?
Ahora, si un grupo social es más frío, más calculador, entonces yo voy a estar mirando también eso y no puedo sobrepasarme de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a dar contra el piso, porque ellos van a reaccionar, ¿no? Y hasta me pueden votar, ¿por qué? Porque no me ven como un peligro, porque no está, ellos están mirando y no son muy confiados. Entonces, como no confían, pueden sacar a alguna persona que no confía, ¿no? Tengo que ganarme la confianza de ellos, más bien, ¿verdad? Entonces, ahí estoy aplicando, ¿no? Ahora, se usan las preguntas que empiezan de esta manera. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Para qué? Todo esto se busca en el contexto descrito en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir el autor? El qué lo pongo así. ¿Qué me quiere decir el autor? ¿O qué entiendo que quiere decir el autor? ¿No? Ahora, las formas en que aparece el texto también tiene que ver con la forma de escribir, la forma de la cultura. Entonces, ¿por qué el autor puso lo que puso en la palabra? ¿Por qué lo dijo así? ¿No? ¿Por qué ese mensaje? ¿No? ¿Qué interés había ahí? ¿No? El cómo sería la forma, ¿no? El cómo. ¿Cómo me llega el mensaje? O sea, cómo llegó el mensaje hacia ellos más bien, ¿no? Es decir, cómo ese mensaje lo han recibido los destinatarios originales, ¿no? O por lo menos puedo observar algo acerca de eso, ¿no? Que el texto mismo me está aplicando, ¿no? ¿Cuándo también es el tiempo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuál es la ocasión? ¿Cuál es el momento? ¿Mm? Llama la atención, por ejemplo, que en Mateo, el capítulo 5, cuando Jesús va a dar el famoso Sermón del Monte, Mateo dispone a Jesús, dice, de tal manera que lo pone sobre un monte alto, ¿no? Desde ahí para que enseñe. Y él habla de ese énfasis, ¿no? Jesús subió a un monte y abriendo su boca les dijo, ¿no? Que también eso es una forma hebraística, ¿no? Y abriendo su boca le dijo, les habló, diciendo, les habló diciendo. Repetido, es una corriente, parece que en el Oriente es así, parece, ¿no? Entonces, eso de, y abriendo su boca, les hablaba diciendo, ya. Eso ya me indica entonces esa matiz del contexto del Oriente, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En qué momento? ¿En la noche? ¿No? Jesús hizo cosas en la mañana, hizo cosas en la tarde y también en la noche, ¿no? O sea, Jesús no tenía mucho descanso, que digamos, ¿no? El cuándo, entonces, ¿cuándo es la ocasión, ¿no? La ocasión, entonces, en que recibimos el mensaje o que recibió el mensaje en los destinatarios. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde es el lugar? ¿No? En Monte Alto, decíamos, ¿no? Ah, y cuando la ocasión es que Jesús reunió a sus discípulos y a otra gente también, ¿ya? Pero lo hizo al estilo de Moisés. ¿No es Moisés que baja del monte con las tablas de la ley? ¿Y qué dice Jesús ahí? La ley dice, mas yo os digo, está escrito, mas yo os digo. O sea, ahí tiene un aspecto, digamos, mosaico, ¿no? Jesús haciendo de Moisés, el nuevo Moisés, ¿no? Así lo pone Mateo. En Lucas no va a aparecer así. En Lucas tiene otra connotación, ¿no? Y lo pone en la playa, a la orilla, no lo pone arriba en el monte, ¿no? Bien.
¿Quién también? El que lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, y quién dice o quién es el autor, ¿no? En este caso. Ya. ¿Quién es el que ha escrito? ¿Por qué lo ha dicho? ¿No? Ya lo mencionamos. Pero, ¿quién es? Ese quién me va a las características de quién es él y todo lo demás, ¿no? Para que de alguna manera también nos ayude por todo, en parte, porque escribir un texto no es simplemente una cosa fría. Ahí el que escribe algo va a su carácter, va a su manera de pensar, va a su idiosincrasia, va a sus características ahí. Por eso sabemos que ese escrito es de tal persona, ¿o no? Yo me hace acordar una vez un profesor dice en un seminario X, este, contó la historia de esto, de que él con otro amigo estaban de profesor en un seminario importante, ¿ya? Y estaban los chicos por hacer sus tesis, sus proyectos y todo eso. Entonces, uno de ellos llama a estos profesores y le dice, ok, profesor, les plantean el asunto, ¿no? Mire, estamos con dificultades con el tiempo, ¿no? Quisiéramos que ustedes nos hagan la tesis, ¿no? Para presentar. Bueno, dijo, ya no había problema. ¿Cuál es el tema que tú quieres hacer? Ya te lo hacemos. Y lo hicieron, pues. El asunto es que ellos no se dieron cuenta, en cuanto al jurado, ¿no? ¿Quiénes iban a leer? Porque siempre hay un jurado que lee, ¿no? Bueno, este, las tesis se las entregaron entonces pues al jurado que correspondía y ellos leyeron estos libros, estas tesis. Pero ahí hubo otro asunto, porque el que estaba del jurado, uno de los que estaba del jurado ahí, vio que esos escritos tenían características de dos profesores del seminario. Y él decía, esto lo ha escrito tal persona, no lo ha escrito el alumno. ¿Ya? Y fueron donde el profesor y dijo, oye, ¿ustedes han escrito eso? Dijo, ¿cómo lo han descubierto? Sí, por la manera de escribir, ¿sí? La forma ¿no? Es eso. Por eso digo a quién, ¿no? ¿Quién escribió? Y es el autor. Porque eso también le da la característica, ¿no? No es lo mismo el mensaje de Pedro en las epístolas que los mensajes de Pablo, ¿no? En sus cartas, ¿no? Aunque pueden estar hablando del mismo tema, pero los enfoques, la manera de hablar es diferente, ¿no? Y eso es lo rico de la Biblia también, ¿no? Que tiene varios autores, pues no es uno solo. Imagínense si fuera uno solo, estaríamos monótonos, ¿no? Mirando siempre las mismas características y todo, no. Cada autor tiene su matiz. Y eso es lo rico de la escritura también, porque nos va a enfocar diferentes cosas, ¿no? Isaías, preocupado por un culto justo, adecuado, ¿no? Y anunciando al Mesías. Eh, Jeremías, que también parte habla del Mesías, habla de catástrofes, habla de situaciones graves, y habla de un mensaje que no es fácil decirlo y le costó a Jeremías, que le indicó al pueblo, entréguense, déjense llevar por Babilonia, entréguense nomás. ¿Qué le dijeron a él? Que era traidor a la patria. Imagínense, ¿no? Que venga el enemigo, el ejército del enemigo, y te dice, entrégate nomás. Le dirías, pues, traidor, ¿no? Pero era el propósito de Dios. Algunos ven ahora, algunos dicen, no siempre actúa Dios así, de esta manera, eso lo ha dado en la Biblia como lección. De hecho, no vamos a hacer doctrina de eso también, ¿no? Entonces, de que, bueno, pues que venga un invasor y nos lleve, ¿no? No es esa el camino, ni un invasor de fuera ni de dentro, ¿no? Porque Dios dice, y recibiré la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Entonces hay necesidad de ver que Dios es un liberador, ¿no? Ahora, ¿qué más hay? ¿Para quién?
¿Para quién? Habla del destinatario. ¿A quién o para quién escribe? ¿Y para qué? El para qué es el propósito, ¿no? ¿Para qué escribe? ¿Para qué está ese texto ahí? ¿Y por qué lo dice ahí? ¿No? Entonces hay que revisar el texto de esa manera. Y ese es el método inductivo, rapidito, ¿no? En esas preguntas, que son 7, creo que son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hay acá. Hasta para qué, ¿no? 8. El método deductivo, que es lo contrario al inductivo. Aquí el razonamiento se desplaza de la causa al efecto de la regla general, causa, el efecto de la regla general a su aplicación. Es decir, la comprobación a lo particular. Viene de lo general a lo particular. El inductivo era de lo particular a lo general. Entonces, esto es de lo general a lo particular. Mediante este sistema se llega a muchas proposiciones con sus respectivas inferencias. Por ejemplo, aquí hay una. La proposición. Esta es una proposición genérica. Dios ama a todos los pecadores que se arrepienten, ¿no? Y yo soy un pecador arrepentido. Y luego la inferencia. Dios me ama. Dios me ama. Y podríamos ponerlo al revés, ¿no? Dice, Dios me ama, es el punto general, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿cómo considero eso? Porque Dios ama a los pecadores que se arrepienten y yo soy un pecador arrepentido, ¿no? Esas son las partes, serían así, ¿no? Entonces, la regla general es Dios me ama. Dios ama a los pecadores y yo soy un pecador arrepentido, entonces Dios me ama, ¿no? Aquí se deduce por el razonamiento las diversas pistas posibles hasta llegar a la conclusión adecuada. Esta conclusión surge de las posibles pistas que se han ordenado en el proceso para llegar a la propuesta final. Luego tenemos aquí entonces el proceso de la elaboración teológica. Pasos. El número 1, detectar o descubrir el problema, ya sea de orden doctrinal, teológico, misionológico, pastoral, evangelístico u otro necesario, ¿no? U otro. Y es necesario que el investigador viva inmerso en su situación política, social, económica y cultural para tener una clara visión de lo que afecta al hombre común. Ser sensible y poder experimentar situaciones como irritación por actos reprobables, soportar las incoherencias entre las prácticas pastorales, misiológicas y discernir problemas de anacronismos en las estrategias o proyectos ministeriales. Bueno, entonces, en este paso de ese proceso teológico, es descubrir el problema. ¿Cuál es el problema que encontramos en el texto o que el pueblo esté sufriendo? ¿Ya? Ese problema puede ser doctrinal, ¿no? Por ejemplo, como el caso de la época de Arrio, ¿no? Que un grupo de obispos creía que el verbo tenía comienzo y que no era divino, ¿no? Entonces surge ahí un problema doctrinal, ¿se acuerdan? Que después analizan en el concilio de Nicea, se analiza ese aspecto, se estudia y se llega a la conclusión de que esa enseñanza no es la correcta, ¿no? Entonces, eso sería el aspecto doctrinal. El aspecto teológico, hemos dicho, el concepto que nace de esa experiencia, de esa realidad que estoy analizando, que estoy viviendo, ¿no? Eso lo teológico que tiene que ver con el carácter, de cómo yo veo a Dios en medio de esa situación. Por ejemplo, para eh, darle un sentido a esto, en la pandemia, la manifestación que hemos tenido muchos ha sido de que no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Una desazón, desinformación,
noticias por aquí, noticias por allá, historias positivas por acá, historias negativas por acá, ¿no? Algunos hablaban en contra de la vacuna, otros hablaban a favor de la vacuna, ¿no? Entonces, eh, teológicamente, ¿qué cosa estaba pasando ahí? Yo podía decir, Dios nos ha abandonado. Dios nos ha dejado a nuestra suerte, al ser humano, ¿no? Y por lo tanto está sucediendo todo esto. Parecía un caos, un caos. Pero en medio de esa crisis de salud, crisis social, política y económica, ¿Dios nos había abandonado? No. La pandemia nos demostró que Dios estaba presente y que nunca nos olvidó. Más bien, los seres humanos fuimos los que nos hemos olvidado de Dios. Y de ahí hemos encontrado, ¿qué cosa? Al Dios soberano. Porque si en medio de la sociedad veíamos como que el Eterno, el Dios Supremo, parecía que nos había abandonado porque todo estaba, como alguno dice, a la buena de Dios. Cuando alguien dice la buena de Dios, es decir, que nos hemos abandonado al aire, ¿no? En realidad no estamos a la buena de Dios, sino a lo que suceda, ¿no? Eso de lo que suceda, me tiro pues eh, como a, a lo que sea, ¿no? A lo que venga. Pero esa actitud que tenía la sociedad no era lo que Dios quería demostrar. Dios está mostrándonos que Él es el soberano y que Él hace y deshace como Él quiere. ¿Ya? Y como soberano, Él ha permitido que muchos todavía quedemos acá y muchos también se han ido. ¿Le podemos reclamar a Dios? ¿Por qué, Señor, te llevaste al pastor tal, a mi hermano, a mi sobrino, a mi sobrina, a mi cuñado, a mi esposa, a mi esposo, en fin, ¿no? Le echamos la culpa a Él, pero no es esa culpa de Dios. Hay un propósito y bueno, algunos se fueron en la pandemia y pues, se fueron, pues no vas a entender nunca ese aspecto. Pero a pesar de todo eso, Dios es el soberano, Dios está ahí. Y Él ha hecho que esto no vaya hacia la destrucción final, como muchos pretendían, decían, ¿no? Ya este es el llegado al final, es el apocalipsis, ya no, ya se acabó todo. Falso. No vieron al Dios soberano, al Dios que está ahí y que está con su creación, ¿no? Bueno, ese es como ejemplo. Ahora, ser sensibles y poder experimentar situaciones como irritación, ya esto lo hemos hablado también, y de las prácticas pastorales, misiológicas, discernir problemas de anacronismos en las estrategias o proyectos ministeriales, ¿no? Inclusive ahora, para evangelizar, ¿qué debemos hacer para evangelizar? Ya no se puede evangelizar como antes se hacía, ¿no? Antes se salía a la calle, ibas con tu guitarra, con un grupo, cantabas, alababas, y una predicación, un llamado al arrepentimiento, y ese era nuestro tema, ¿no? Nosotros queremos hacer eso ahora, nadie nos hace caso, ¿ya? Ya no es la forma, ¿no? Eh, Hay que acercarlos más a la gente de una manera más personal, ¿no? Cara a cara y no así, ¿no? Al aire, predicas y o el que venga, ¿no? Eh, el que caiga, ¿no? Por decir así, no menos, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado que ha cambiado la figura. Planteamiento del problema, enfocar el problema desde diferentes ángulos disciplinarios. También hacer uso de la sociología, antropología, la economía, la historia y respetar la autonomía de sus conclusiones. Eliminar las respuestas fáciles y las que tengan marcado peso ideológico también. Ejemplo, hermanito, siempre ha sido así y así será la voluntad de Dios. Los hermanos
no tienen tantas capacidades. Bien. Entonces, eso de así será la voluntad de Dios no refleja la voluntad de Dios. Está lo que está diciendo es más bien, sí, pues, la vida es así, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O sea, una actitud negativa, ¿no? Y la voluntad de Dios no es negativa, en realidad, ¿no? Eh, el hecho que alguien se vaya a ir, no, que ha sido la voluntad de Dios, así. ¿Creen que usted es la voluntad de Dios que alguien muera? No, la Biblia dice que no quiere que el pecador se muera, sino que proceda al arrepentimiento, ¿no? Lo que pasa es que la muerte está presente en nosotros y por eso es que ocurre, ¿no? Pero no es voluntad de Dios que el hombre muera, ¿no? Pero para eso vino Jesús y a morir por nosotros, ¿no? Para que con su muerte tengamos vida. Y eso nos vale para que cuando nos toque irnos, pues entonces la vida se manifieste en totalidad, ¿no? Ahora, sé formular el problema con oraciones cortas, usando palabras concretas. Un problema bien planteado es un problema resuelto, ¿ya? Y ojo que también ahí tiene que ver con este aspecto de la teología, que hacernos preguntas también, ¿no? ¿No? O planteando su problema, ¿no? Pero también hay que denotar esto, ¿no? No vamos a hacer como había en una corriente en su tiempo. Dice que los obispos perdían su tiempo, ¿no? Analizando cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Imposible, ¿no? Además es un tema que es irrelevante. ¿Mm? Ese es como pensar en la inmortalidad del mosquito. ¿Mm? ¿Podemos hablar de la inmortalidad del mosquito? ¿Ah? Primero tenemos que pensar, ¿el mosquito es inmortal? No, pues el mosquito es el insecto que muere rápidamente, o sea, ¿cómo le llamamos? Su línea de vida es pequeña, ¿no? No dura ni un día, creo, ¿no? Entonces, este, hablar de inmortalidad del mosquito, pues es imposible, pues eso no existe, ¿ya? Pero hay que tener, entonces, plantearnos problemas adecuados, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy en eso de estar perdiendo el tiempo preguntándonos en que si, por ejemplo, que algunos tienen esa inquietud, ¿no? Y de personajes, por ejemplo, dicen Judas, este asunto de la salvación, dicen, "Ay, Judas se salvó o no se salvó, finalmente. Si era parte de los 12, ¿se salvó o no se salvó?" Y de ahí viene alguno, no, no se salvó. Y otro dice, no, sí se salvó, ¿no? Que la gracia de Dios le llega a pesar de todo. Dice. No sabemos nosotros y tampoco vamos a hacer los planes de todo este asunto, ¿no? O el caso de Salomón, ¿se perdió Salomón o no se perdió? ¿Ya? Que sus mujeres lo llevaron hacia la idolatría, siendo el hombre más sabio, ¿no? Y miren cómo cayó después. El hecho de tener sabiduría no lo llevó no lo llevó a ser pulco perfecto, ¿no? Sino más bien a cometer muchos errores también, ¿no? Y hay que ver también de qué sentido habla la palabra sobre sabiduría, que es la palabra yadá en este caso, ¿no? No, sabiduría es hogma, hogma. ¿Y qué sabiduría es esa? ¿No? Pues yadá es conocer, conocimiento. Entonces puede ser que liguemos sabiduría con conocimiento, pero el que sabe no necesariamente es sabio. El sabio es el que practica aquello que sabe, ¿no? O que su vida es parte de esa sabiduría también, ¿no? Su aplicación, ¿no? Bueno, entonces, ahí va el asunto. Parece que Salomón sí fue el hombre de todo conocimiento, el hombre más erudito del mundo, todo, pero su vida no fue conforme, ¿no? A eso, ¿no? O sea, no pudo aplicar esa sabiduría que tanto hablaba él, no lo aplicó en su momento también, ¿no?
Pero ese sería el problema para nosotros, pero que si se salvó o no se salvó, ese asunto ya que tiene que ver con Dios, pues no. ¿En qué me ayuda a mí si se salva o no se salva Judas o se salva Salomón? ¿Me ayudará? No me ayuda en nada. ¿Añade gracia? Tampoco. No añade nada. 3. Búsqueda de conocimientos relevantes, datos teológicos existentes que puedan resolver el problema. ¿Ya? Conocimientos relevantes. Indagar qué doctrinas bíblicas, posturas teológicas, teorías misioneras o estrategias pastorales dan solución al problema planteado. Estas se toman como hipótesis a contrastar o verificar. Hoy hay muchas doctrinas bíblicas que habría que analizar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la prosperidad que estábamos hablando. ¿El cristiano puede ser próspero? ¿De qué manera habla la Biblia acerca de la prosperidad? ¿Habla la Biblia de prosperidad? La prosperidad que tiene tendencia a lo material, a la economía. ¿Ese es el mismo concepto que había en el mundo de la Biblia? No. El mundo de la Biblia era agrícola y pastoril. No era, no era ni comerciante tampoco, usaban de los trueques, ¿no? Y la forma de conocer quién era una persona que tenía más era cuánto ganado tenía, ¿no? Es el caso de Jacob, ¿no? Que él va y trabaja por sus esposas, bueno, por una sola, pero trabajó por dos, ¿no? Ese le hizo el truco, se lo hizo el suegro, ¿no? Que eso, por ejemplo, estaría frente a nosotros, se le hizo una estafa, ¿no? Le hizo una estafa, pero la hizo bien y en concepto trabajó muy bien el asunto ahí, ¿no? Más pesó la tradición, ¿no? La hija mayor tenía que casarse, por eso es que le daban a la hija mayor. Ya, yo te doy una hija, sí. No, es que yo no quiero a ella, yo quiero a la otra. Ah, no, pero si tú quieres para a esa, ya, tienes a ella, pero ahora puedes tener a la otra también. Pero esto te va a costar otro tiempo más de trabajo. Ah, pues, ¿qué cosa? Ya, lo hago pues igual. Y lo hizo, ¿no? Al final tuvo que estar 14 años trabajando por una mujer, ¿no? Y claro, vino de ya para otra, ¿no? Así que tuvo dos. Que de paso, en ese contexto no estaba mal, porque era parte de la cultura. Pero hoy día no podemos promover de esa perspectiva. Decir, mira, la Biblia habla de que los profetas y los padres de Israel tenían varias esposas. Entonces, vamos a declarar una doctrina ahora, ¿no? Los hombres también pueden tener dos esposas o más esposas, ¿no? No solamente una, sino más. ¿Sería una correcta doctrina? ¿Mm? No sería correcta, porque eso fue solamente costumbre en el Oriente. En el Occidente eso cambió, ¿no? Posteriormente cambió y nosotros ya ahora tenemos la figura nuestra. Claro que a otros le sacan ventaja al asunto, ¿verdad? Por ahí se dice que tiene su catedral y tiene su capilla, ¿no? ¿No? O sea, la mujer la oficial y la otra la que está alrededor ahí, ¿no? O las otras, ¿no? Temporales. Eso es una manera de pensar dentro de este mundo machista. El hombre de hoy cree que eso es normal, ¿no? Cree que eso es normal. Pero ante Dios ya eso, por lo menos, ¿no? Se describe que no es lo correcto. Pero en un momento la Biblia sí permitió este tipo de actitudes, ¿ya? Que después fueron cambiando, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, esto era hipótesis o soluciones tentativas a problemas. Hipótesis de solución debe ser verificada y someter a una serie de exámenes a fin de verificar si da la solución al problema planteado. Estas son de ayuda para la formación de una disciplina personal en la investigación teológica.
Entonces, eso lo podemos trabajar en base a un texto, ¿no? O sea, analizo un texto de la Biblia y a partir de ahí voy desglosando y planteando estas propuestas que estamos haciendo. Bien, a esta altura entonces vamos a hacer un comentario sobre todos estos aspectos y, y trabajar también esto de la próxima semana vamos a trabajar, ¿ya? Aquí tengo el, el sílabo y sería de esta manera, ¿no? Acá está. La unidad. La próxima semana sería la teología y su disciplina, ¿no? Todo esto lo vamos a trabajar la próxima semana. Y hemos hablado del propósito y proceso de la teología, ¿no? Eh, en cuanto a dogmas, esto que nos falta, eso sí lo voy a plantear acá. Vamos a trabajar esta parte. Ya. Algunos conceptos que debemos conocer acá acerca de, de lo que es el dogma y qué es la doctrina, ¿no? Esto está en base al curso que siempre enseño también de historia de la doctrina. Siempre reservo estos conceptos para ahí, pero que vale también para trabajar en esta parte. ¿Qué entendemos por doctrina, por ejemplo? ¿No? ¿Alguno se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué es doctrina? ¿No? Algunos piensan que doctrina es un grupo de cosas o pensamientos o enseñanzas que tenemos que creer, ¿no? Pero doctrina viene a ser un sistema de creencias que forman parte de una religión. Sistema de creencias. No solamente son creencias, ¿eh? No solamente son enseñanzas. Es un sistema de creencias. A veces se utiliza para nombrar y caracterizar cada sistema como un todo. Por ejemplo, la doctrina cristiana. Ahí está el todo. Pero también se puede utilizar como aspectos particulares de la creencia. Ejemplo, la doctrina de la creación, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina sobre el pecado, la doctrina del hombre, que nosotros lo conocemos como antropología bíblica. Tenemos que hablar de decir antropología bíblica porque antropología es un área general que abarca todo. Antropología bíblica es una parte de esa área de conocimiento llamado antropología. Bueno, las creencias particulares constituyen un conjunto más o menos coherentes y es en el contexto del todo donde cada doctrina habría de ser entendida y evaluada. Entonces, claro, el cúmulo de doctrina de la creación, de la salvación, doctrina de Cristo, doctrina de la Iglesia, doctrina del Espíritu Santo, doctrina del pecado, doctrina de las últimas cosas, todo eso me va a llevar a un todo, ¿no? A un conjunto ya donde cada doctrina entiende, es evaluada y es parte de todo, ¿no? La teología sistemática envuelve todo este asunto, ¿no? La teología sistemática es el aspecto general y dentro de eso están entonces estas líneas de conocimiento. Ahora, en términos griegos, en el Nuevo Testamento se emplean dos palabras que se conocen como doctrina, pero también es decreto, también es enseñanza. La palabra es didascalía, porque doctrina tiene que ver con enseñar, ¿no? Didascalía es acto de enseñar, contenido de la enseñanza también, por eso que contenido de la enseñanza sería doctrina, ¿no? Se usa en relación con la enseñanza de los fariseos, también se menciona en Colosenses y en Efesios. En las epístolas pastorales aparece en referencia a un cuerpo de enseñanza utilizado como regla de ortodoxia, ¿no? Entonces, didascalía es la regla de enseñanza o cuerpo de enseñanza, ¿no? Yeah. Y también está la palabra didaje.
acto o contenido de la enseñanza. Y esto se relaciona con la enseñanza de Jesús, o sea, con la doctrina de Jesús, la doctrina que Jesús enseñaba, ¿no? Todo aquello que el Señor hacía, acto o contenido. Muy bien. Por otro lado, también es el conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas y políticas. ¿Ya? Eso también es doctrina, ¿no? Eh, puede ser religiosa, filosófica, política, sustentada por una persona o grupo. Doctrina cristiana, doctrina o enseñanza atomista, o doctrina socialista, o doctrina capitalista, en fin. Plática que se hace al pueblo, explicándole la doctrina cristiana. En América habían pueblos de indios, esto también es un concepto muy particular, pero es de la sociología o de los estudios religiosos en todo caso. En América habían pueblos de los indios que eran convertidos, que se convertían, ¿no? A estas agrupaciones, ¿ya? Que no tenían todavía una parroquia o no habían establecido una capilla, a eso y se habían convertido y bautizado también, entonces a ellos se les llamaba doctrina. A ese grupo adoctrinado se le llamaba doctrina, ¿no? Eso ya es para los estudiosos de sociología de la religión, ¿ya? También doctrina viene a ser opinión que comúnmente profesan la mayoría de los autores que han escrito sobre una misma materia. Por ejemplo, la jurisprudencia, ¿no? Que es la doctrina que se deduce del conjunto de las sentencias de los tribunales. ¿Qué es una jurisprudencia? Es las decisiones o sentencias que se hacen, ¿ya? Que son sui generis. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay base en otros casos que haya ocurrido así, ¿ya? Y en la decisión que se toma, se está tomando una decisión que va a apuntar, ¿no? A hacer esa decisión como base para otras o como modelo para otras. A eso se le llama jurisprudencia. Bueno, no soy abogado, no tengo derecho, pero conozco algo de este asunto, pero un abogado podría saber más o decir más acerca del asunto, ¿no? Pero una jurisprudencia es cuando uno marca entonces una decisión que va a ser de base para otras, ¿no? Y que va a ser correcta, por supuesto, no estamos hablando de decisiones o sentencias negativas, ¿no? Que muchas veces se ha hecho de paso y se ha creado jurisprudencia en base a cosas negativas. Más bien esas no deberían ser eh, basadas para hacer de base como jurisprudencia para ahora tomar de nuevo la decisión igual que igual y que sea de ventaja, ¿no? No, porque las decisiones tienen que ser justas, siempre. Bueno, en justicia no siempre es justo, ¿no? La justicia humana. Ahora, por otro lado, vamos a ir siguiendo con esto. La palabra latina doctrina significa enseñanza y las creencias religiosas son formuladas en el proceso de instruir a los nuevos, ¿no? Enseñanza que se da para instruir a alguien, ¿no? Lo que se llama la catequesis, ¿no? O catequética, ¿no? A pesar de que las doctrinas religiosas han sido a veces consideradas como verdades invariables, hoy se reconoce en un sentido amplio que incluso si una doctrina contiene algún núcleo permanente de verdad, su expresión refleja la relatividad del tiempo y la cultura determinada, de modo que son necesarias de modo constante nuevas expresiones para que las doctrinas sigan siendo inteligibles y persuasivas. Por ejemplo, hay un caso, ¿no? La teología sistemática tiene el área de la cristología, pero la cristología que nos presenta la teología sistemática está basada en los tiempos que se dieron en su época, ¿ya? Con formulaciones de enseñanza
acerca de Cristo, ¿ya? Y que generalmente siempre hacía énfasis en su divinidad, ¿no? También en su humanidad, pero más en su divinidad. Y en su sentido soterológico, la salvación. Pero ahora han salido diferentes formas cristológicas, ¿no? Por ejemplo, una mirada de Cristo desde Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo sería Cristo acá, ¿no? Para Latinoamérica? Porque el Cristo de paso, el Cristo español que vino de España, ¿no? El Cristo español vino y traía una característica, ¿no? Era el Dios dominador, ¿no? El que dominó las sociedades de esta tierra, ¿ya? Se convirtió en el conquistador, el Dios blanco, ¿no? Pero la Biblia nos muestra un Dios blanco. No. ¿Qué rostro tenía Cristo? ¿Cuál era? ¿Y qué color? No sabemos, ¿no? Yo recuerdo una canción muy antigua que cuando estaba muchacho, ¿no? Y un grupo cantaba eso, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿No? Y la demás letra no me acuerdo. Pero hablaba de eso, de, de lo que los hombres, los seres humanos hemos hecho diferencia, ¿no? Entonces, el hecho de un Cristo latino que mira las situaciones o las crisis que vivimos, eso es más cercano para la persona de esta tierra, ¿no? Para el europeo de repente no, pero para el latino sí. Entonces hay necesidad de encarnar a un Cristo, ¿no? Que sufre los padecimientos nuestros también y que está con nosotros, ¿no? Bueno, eso solamente para ver algunos detalles sobre ese Cristo, ¿no? Que de paso es el Cristo sufriente, pero que no es un Cristo derrotado, ¿no? Más bien, el Cristo derrotado es el Cristo de la religión, ¿no? Porque si bien es el Cristo que conquistó, pero en los cuadros se muestra, ¿qué cosa? A un Cristo famélico, a un Cristo que en la cruz parece que hubiera sufrido ahí y que no puede y no tiene capacidad para levantarse, ¿no? Entonces, por eso es que el católico recurre, ¿no? A la madre, porque la madre tierna, la madre sí le va a escuchar, porque el hijo pues está ahí, ¿no? Inclusive hasta un tiempo se veía ese Cristo muerto, ¿no? El Cristo de la religión es el Cristo muerto, no el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es el Cristo de la Biblia. En fin, ahí estamos entonces en este camino, ¿no? Eh, vamos a ir terminando, ¿ya? En algunas religiones las doctrinas no han sido formuladas con precisión, pero que otras han sido objeto de controversia, hasta el punto de llegar a romper la comunidad de creyentes. Y la mayoría de las religiones del mundo presentan en realidad divisiones doctrinales, ¿no? Imagínense ustedes el problema que tenemos ya entre el mismo cristianismo, ¿no? En la historia de la iglesia se nota eso. Hubo una primera división. ¿Cuál fue la primera división? Fue con la iglesia del Oriente, la famosa iglesia ortodoxa, ¿no? Que está en Asia, que está en África, que está en Europa Oriental, ¿no? Ellos se trabajan de otra manera, ¿no? Y tienen obispos, tienen eh, digamos, sí, por medio de obispos trabajan ellos, ¿ya? Y patriarca, digamos, patriarca al obispo que digamos, tiene un grupo de conglomerado, ¿no? Hay patriarca en Grecia, en Turquía, en Alejandría, ahí hay algunos patriarcas. En cambio, la iglesia de Roma le llaman papa, ¿no? Pero ¿cuál es digamos, la línea? ¿Qué es lo que hicieron
¿por qué se dividieron? ¿No? Fueron por varios motivos, pero un problema fue el problema del filioque. O sea, ¿cuál era la procedencia del Espíritu Santo? ¿Procedía del Padre o procedía del Hijo? Y entonces los del Oriente decían, no, el filioque no, ¿no? Y bueno, ahí viene un tema. Y el otro era el asunto de las imágenes, si se veneran o no se veneran. Y de ahí sale un movimiento que se llama el movimiento iconoclasta, el destruidor de imágenes. Entonces, los orientales sí tienen imágenes, tienen cuadros, pero no en la cantidad que lo tiene la Iglesia Católica. Por ejemplo, tú vas a una iglesia ortodoxa y tienen cuadros de la pasión, de la vida de Jesús y la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección. Eso es lo que tienen. Y por ahí puede tener alguna imagen de algún santo, especialmente tienen San Jorge, ¿no? En el caso de Grecia, ahí. Pero no tienen la veneración a los santos. Y sí la Iglesia Católica los tiene, ¿no? Y que es una veneración, adoración, ¿no? Bueno, ahí va el asunto. Y para ir terminando acá. Dogma. Ya hemos dicho doctrina, ahora dogma. Dogma es la expresión de una doctrina declarada por una autoridad religiosa que excluye otras posibles. O sea, aquella doctrina que se convierte en dogma, que es una regla, ¿no? Declarada por una autoridad, puede ser papa, puede ser un patriarca, un obispo o un equipo colegiado, ¿no? Dogma, de la palabra doqueo, significa que ha llegado a la conclusión, es mi convicción. Llegó a ser designación de resolución o decreto que era firme y especialmente público, ¿no? Aquí dogma también está ligado al decreto, ¿no? Entonces podemos hablar del dogma de Dios, de la doctrina de Dios y de los decretos de Dios, ¿no? Proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable de una ciencia. Fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión, ¿no? Entonces ya saben de dónde viene ese aspecto, por lo menos en concepto, ¿no? Doctrina y dogma, ¿no? Eso es claro porque la teología sistemática va finalmente a definir los conceptos que salen de ahí van a incluir para la doctrina y para el dogma, ¿no? Va a influenciar, ¿no? Por eso depende de qué tipo de teología es la que propongo o analizo o estudio, ¿no? Como ya decía el hermano Julio al comienzo, ¿no? Hay varias teologías. Nosotros estamos, de hecho, que tenemos que hacer la línea reformada, ¿no? Si hay la pentecostal, si hay la conservadora, si hay la fundamentalista, si hay la liberal, si hay la progresista, en fin, las que haya, hay sus propias tendencias y también desde esa perspectiva vamos a conjugar la doctrina, ¿ya? Y la doctrina finalmente no es solamente un conjunto de cosas, aunque está dentro de la teología sistemática, y las podemos analizar y podemos ir a esas teologías, porque han visto ustedes a Miller, pero Berkov, por ejemplo, tiene unas más sintetizado, ¿no? Y otros, por ejemplo, también está el caso de Graham, ¿no? Creo que no, Gruden, por ejemplo, también que es otro que es el que tiene en ese momento liderando los libros de teología sistemática dentro del mundo evangélico, ¿no? Bueno, ahí quedamos entonces, una cosita más, a ver, para ir cerrando, quiero poner este asunto aquí. Entonces ya me enviaron los trabajos del primer trabajo, ¿no? Ahora, de ver nombres que se aplican a la presentación de la teología sistemática. Introducción a la teología sistemática de Verbo, capítulo 1. Eso es para el lunes 28. Bueno,
Es lunes 28, ¿no? No, martes 28, perdón. Martes 28, estoy confundiéndome. Pastor, Ya. ¿dónde le hacemos llegar el trabajo? ¿En qué WhatsApp? Algunos me están haciendo llegar a mi WhatsApp, pero pueden llevarlo a pastoralsanchez@gmail.com. Ya, basta, para hacerle llegar en estos momentos. Ya. Muy bien. Ah, Zuli llegó. Qué bueno. Bueno, lo vamos a poner, aunque tarde, aunque no sé cuánto tiempo he estado aquí en clase, si no. A ver, ¿dónde está? Por acá, sí. Y nuestro hermano Exxon es falta justificada. De todas maneras le pongo falta justificada porque no puedo ponerle ni tarde ni presente porque no ha sido ninguna de las dos. Ah, y también solo. ¿Solo estuviste desde el comienzo? Me parece. No, en el comienzo entré, pero de ahí salí un rato. Pues, y lo que pasa es que estaba en el Ah, trabajo. Y entonces estaba en una hora. Ahí le mandé un mensaje a su WhatsApp con la tarea. sí, Y sí, como ya sí, me ya hizo lo casa, vi. ya puede entrar. Ah, ya, bueno, está bien, ya, ya. Bueno, lo sabía. Al final yo decía cuántos alumnos tengo. Felizmente estamos aquí, 2, 4, 5, por lo menos 5 ya. Hay 7, 5 ya es un buen número. Sí, la ausencia de uno ya se nota aquí, ¿no? Si fuéramos 50, uno no lo notamos, ¿no? Pero en 7, uno que falte ya, pues, ya se le nota. Bueno, esto es más personal, podemos por eso conversar, discurrir entre nosotros, conocernos más también, eso es bueno. Bueno, Dios les bendiga a todos, ¿ya? Y hasta la próxima semana.